puede sentarse, por favor. Número 12, Evangelio de Marcos, capítulo número 12, y vamos a tener nuestra dependencia de ti. Gracias por este día, esta semana, estos tiempos, Señor, en que nos permitirás también ir a nuestras iglesias y servir de una manera más intensa durante los próximos días. Y también, Señor, los que habrán de salir de vacaciones, te suplico que tú les bendigas y tú les cuides, y que, Señor, podamos crecer más cada vez que expongamos tu palabra, cada vez que enseñemos, cada vez, Señor, cada momento, que seamos mejores para ti y para el beneficio de quienes nos rodean. Gracias, pues, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Dar al César lo que es del César. Mi casa será llamada casa de oración. En los labios de los niños perfeccionaste la alabanza. Las parábolas de los labradores malvados. No quedará piedra sobre piedra. La parábola del banquete de bodas. Todas estas son enseñanzas muy conocidas de nuestro Señor Jesús. Eso tienen en común, pero también tienen en común otra cosa. Todas estas enseñanzas fueron dichas la última semana, en la semana de la Pasión. Cuando el Señor Jesús estaba a unos cuantos días, algunas cuantas horas de morir por nosotros y sufrir lo que ningún ser humano ha sufrido, Jesús tuvo la oportunidad de dejar estas enseñanzas. Las enseñanzas señaladas, insisto, las expresó en el templo, incluyó fuertes controversias con los fariseos, los herodianos y los saduceos. Estos tres grupos representaban la clase dirigente del pueblo judío, algo así como lo que nosotros queremos ser, ¿no? Queremos ser los dirigentes o los líderes del pueblo de Dios. Estos representaban a los dirigentes del pueblo de Dios. Y al final, todos estos se confabularon para deshacerse de Jesús. Cada uno de ellos, de estos grupos, intentó acorralar a Jesús en alguna contradicción, para tener motivo para acusarle y, de ser posible, eliminarlo del mapa. Los tres evangelios sinópticos nos narran tres controversias, insisto, cada uno de ellas con alguno de estos grupos, y están puestas allá en los evangelios sinópticos. En el caso de Marcos, en el capítulo 12, a partir del 13 está la cuestión del pago de impuestos con los herodianos, y luego la controversia con los saduceos, y al final un diálogo un tanto más amigable con un maestro de la ley. Los herodianos le preguntaron sobre el tema de los tributos a Roma. Los saduceos le preguntaron sobre la resurrección, y un intérprete de la ley le preguntó sobre la esencia de la Torá. Cada una de las preguntas tenía que ver con algunas posturas que cada grupo defendía. Los herodianos alentaban la sumisión a Roma y al gobierno de la familia de Herodes. Era una cuestión sobre a quién hay que ser leales. Los saduceos protestaban contra las doctrinas de la resurrección y de la existencia de ángeles, y también sobre las limitaciones del canon del Antiguo Testamento.
Entonces era una cuestión sobre la interpretación y la extensión de la Escritura. Y el experto de la ley le preocupaba resumir la ley para cumplirla de manera integral con el fin de agradar a Dios, o quizá para agradar a su propio ego. Pero al fin y al cabo era una cuestión ética, una cuestión de portarse bien. En la respuesta que Jesús da a cada uno de ellos podemos encontrar 3 principios que debemos considerar importantes en nuestra vida como seguidores de Jesús. Hay que recordar que estas controversias los discípulos las estaban viendo y las escucharon. Si consideramos que estas 3 verdades fueron dichas en la semana de la Pasión, los sufrimientos de Jesús deben inspirarnos entonces para vivir estos 3 principios. La presión que Jesús sintió, el sufrimiento, el acoso que Él sintió y experimentó para salvarnos, deben de motivarnos entonces para vivir esto, para entender estos 3 principios que los quisiera resumir de esta manera. La lealtad a Dios deriva de un apego sincero a las Escrituras, y esta lealtad nos llevará a vivir en el marco de un verdadero amor. Lealtad, Escrituras, amor. Sobre la lealtad, ¿a quién debemos rendir lealtad? Voy a suplicar que ustedes lean versículos 13 en adelante, ya que ustedes tienen la Reina Valera y yo tengo NBI. Entonces, dice la palabra del Señor, versículo 13. A ver, va de nuevo. Acuérdense, la regla para leer en público es: yo debo de escuchar también al que está leyendo junto a mí, y entonces vamos juntos. El versículo 13 dice: ¿a quién debemos rendir lealtad? ¿Quién o qué debe de ser nuestra más alta prioridad? Respeto y compromiso en todo tiempo con quienes me he relacionado para ser responsable. Podríamos definir o dar esta definición de lealtad. Respeto y compromiso en todo tiempo con quien he establecido una relación de responsabilidad. Por ejemplo, un pastor con su iglesia, una familia a la que pertenecemos, una iglesia de donde soy miembro. Y entonces Jesús nos enseña que la lealtad primeramente es una decisión personal. Aunque Jesús reconoció la hipocresía de ellos, lo que ellos plantean es realmente un tema muy importante. ¿A quién voy a ser leal? ¿Quién va a estar sobre mis prioridades? ¿Y en dónde voy a colocar, o cómo va a ser mi jerarquía de lealtades? Entablar relaciones de lealtad y de responsabilidad es algo a la que toda persona madura ha de llegar. Es una señal de madurez espiritual. No podemos vivir sin tener definido cuál será nuestra convicción y nuestro compromiso con aquellos a quienes somos responsables. Y más si se refiere a nuestra lealtad para con Dios y las cosas de Dios. En lo que se refiere a quién o qué debemos mantenerlos leales, es un valor que toda persona madura debe asumir conscientemente, para que nuestra conducta y creencia sean regidas en base a ese compromiso, a ese referente con quien nosotros tenemos que cumplir y que hemos determinado como nuestro máximo. ¿Eres una persona leal en tus relaciones? Tú puedes mantener tu compromiso con Dios y con las personas a las que les debes respeto, a las que les debemos cuentas, con las que tenemos una responsabilidad. Había una responsabilidad con el César que había que cumplir.
Pero cuando esa responsabilidad o cuando ese César demanda algo que no le corresponde, entonces tenemos que estar listos con nuestras lealtades para entonces cumplir con quien está más arriba y debemos cumplir. Toda lealtad es una decisión personal. La lealtad también ha de ser evidenciada. En el mundo tendremos vicisitudes de una manera u otra, y es en ellas en donde habremos de mostrar nuestra madurez a la que hemos llegado. Todos los valores se expresan y se evidencian, no cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas van mal. Los valores como la lealtad se dejan ver no cuando hay feliz y solaz esparcimiento. Cualquiera puede vivir los valores cuando todo está bien. Pero los valores y la lealtad se viven en los momentos complicados. Ahí se valoran. ¿Qué tan tolerante eres? ¿Qué tan paciente eres? ¿Qué tan prudente eres? ¿Qué tan amable eres? ¿Qué tan humilde eres? ¿Qué tan leal eres? Cuando las cosas se ponen complicadas. Siempre llegará el momento en que habremos de manifestar la jerarquía de nuestras lealtades. Y a veces sin darnos cuenta, no necesariamente tendríamos que tener una crisis en la que seamos conscientes, pero la vida nos va colocando en situaciones que de verdad se nota inmediatamente dónde está nuestra lealtad, aunque finjamos que somos leales a Dios. No solo con las palabras, sino con la misma actitud. Jesús fue expuesto públicamente para expresarse en este punto. ¿A quién hay que ser leal? Pero no solo Jesús fue expuesto. Los mismos que lo quieren poner en aprietos son expuestos y dejan ver cuál es su lealtad. Ellos están pretendiendo una lealtad a Dios, pero en la escena se deja ver a quién realmente son leales. Jesús no tiene a la mano una moneda romana, por lo que deba pedirla. Enséñenme una moneda. Hablan de un impuesto ustedes. Bueno, se ha hecho así y ha de haber dicho, no, esta no es romana. Tráiganme una moneda romana. No tiene una moneda romana. ¿Por qué? Porque al templo no se debe de entrar con una moneda que era considerada idolátrica y ofensiva para los judíos. La imagen del rey puesta sobre esa moneda indicaba que aquel rey, o el emperador en ese caso, era quien ejercía el poder. Por eso los judíos no metían monedas romanas al templo. Y Jesús no la traía. Era un modo, cuando de tener la efigie, de certificar oficialmente quién reinaba. Esto quitaba cualquier duda acerca de quién era el legítimo soberano. El uso de la moneda en determinados dominios indicaba también hasta dónde alcanzaba la autoridad del rey. Era como si el emperador estuviera presente allí donde circulaba una moneda con su imagen y su inscripción. Y decir, aquí reina César. Por eso Jesús no tiene una moneda romana, porque en el templo no reina César. Sin embargo, estos sí se la muestran. Son evidenciados en que para ellos sí reina César sobre Dios. Ellos que hacen la pregunta sí la traen. Así se muestra que la supuesta lealtad que dicen tener para con Dios es hipocresía, pues ellos mismos sí han entrado al templo con una moneda idolátrica. ¿Sabes? De la misma manera nosotros en ciertas circunstancias se deja ver dónde está nuestra lealtad. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuál debe de ser nuestra lealtad? A Dios, a sus asuntos. A ellos debemos nuestra máxima lealtad. Jesús responde con una declaración que debe ser bien entendida. Parecería, dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, que las lealtades pueden estar repartidas equitativamente y que Dios y lo suyo tiene un lugar tan importante como los asuntos de César y que a cada uno hay que darle la misma atención.
Sin embargo, la declaración de Jesús no dice eso. Dice que cada quien tiene lo suyo y hay que dárselo. César tiene lo suyo y se le debe de dar, la deuda del impuesto. Y Dios tiene lo suyo y se le debe dar. Pero, ¿qué es de Dios entonces? No está diciendo que César es tan importante como Dios. Dice que a César le corresponde algo. Y a Dios sería la pregunta, ¿qué le corresponde? A Dios le corresponde todo. Y cuando alguien o algo reclama la prioridad sobre todo, debe quedar claro que al único que le corresponde esa prioridad es a Dios, aún sobre César. Es verdad, todas las realidades pueden quedar al mismo nivel si quieres. Sin embargo, cuando una de ellas pretende ser el absoluto, esa pretensión debe ser rechazada por el seguidor de Jesús. Porque es decir, nosotros solo tenemos un absoluto, que es Dios y Jesucristo, y todo lo que tiene que ver con Él. El problema es que las realidades que nos rodean generalmente reclaman la prioridad. No, corrijo. Las realidades que nos rodean no reclaman la prioridad. Nosotros les damos la prioridad. El dinero no reclama la prioridad. Nosotros le damos la prioridad al dinero. Las apariencias no reclaman la prioridad. Nosotros le damos la prioridad a las apariencias. Tu cónyuge, bueno, algunos sí reclaman la prioridad, pero también nos gusta darles la prioridad. Y a veces como padres nos gusta darles la prioridad a nuestros hijos. Y los tratamos como absolutos, los tratamos como a César. Y se vuelven unos emperadores chiquititos o grandotes que hacen que nuestra lealtad a Dios se desmorone. Ahora bien, vendría la pregunta, ¿cómo saber cuándo las realidades reclaman la prioridad que solo le corresponde a Dios? ¿Cuándo las realidades o cuándo estamos dando prioridad a algo que no debemos hacer? ¿Cómo poder distinguirlo? Bueno, para eso tenemos el segundo principio que Jesús va a hablar, el principio de las Escrituras. Así es que por favor, ayúdenme leyendo versículos 18 al 27. Así como leyeron hace ratito, mejoremos la lectura. Dice el versículo 18 así: el problema planteado por los saduceos tenía que ver con el conocimiento, la interpretación y la aplicación de las Escrituras, algo que aquí hacemos mucho. Porque cuando aplicamos y conocemos bien las Escrituras podemos determinar entonces mejor nuestras lealtades. Este tema o este punto o esta enseñanza es sobre la Escritura. Ellos afirmaban, según su entender, estas tres cosas de la Escritura, del Antiguo Testamento. Uno, que el Antiguo Testamento no enseñaba de los ángeles, que el Antiguo Testamento no hablaba de la
resurrección. Y también decían que la revelación solamente estaba en la Torá y no en el resto de los libros del Antiguo Testamento. Hasta un problema de canon, ¿no? ¿Cuál era el canon del Antiguo Testamento? Todo esto está en este principio o en esta controversia, en donde Jesús destaca la importancia de conocer las Escrituras. Y es muy claro, dice, ustedes están muy equivocados, pero muy equivocados, porque no conocen las Escrituras y por lo tanto no conocen ¿qué? El poder de Dios. Ahora, quiero decirte que ellos se ostentaban como los guardianes de la ortodoxia. Decían defender la verdad ante estas nuevas doctrinas que habían surgido durante el exilio o después del regreso de Babilonia. La doctrina de la resurrección y de la doctrina de los ángeles. Para ellos estas doctrinas eran como teologías muy contemporáneas para ellos, muy de las nuevas. Y entonces ellos dicen, no, y además surgen de libros que ni siquiera están en el canon, porque solamente el canon es la Torá. Con la pregunta ellos querían justificar sus creencias y sobre todo sus prácticas y su vida. La respuesta de Jesús es sumamente aleccionadora y nos muestra cuál debe ser nuestra actitud ante la Biblia, la revelación de Dios en las Escrituras. Primeramente debemos conocerlas integralmente. Lo cierto es que el énfasis en conocer la Biblia se hace cada vez más necesario, habiendo sido lo que nos distinguía o lo que distinguía a los cristianos a mediados del siglo pasado y quizás en las partes finales. Ahora no es eso lo que nos distingue como cristianos evangélicos. Nos distingue el mejor canto que ha surgido en el hit parade de la música cristiana. Recuerdo mucho al amigo en la secundaria que me habló del evangelio, podemos decirlo así, y me sorprendía, tanto a mis compañeros con los que nos juntábamos, nos sorprendía de él que conocía la Biblia y nos contaba las historias bíblicas, se las sabía desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y eso nos llamaba mucho la atención. Y cuando empezamos a ir a la iglesia, siempre fue esa hambre y sed de conocer y conocer la Biblia. Queremos que nos digan muchas cosas buenas sobre nuestra autoestima y sobre nuestra autorrealización, pero que no nos enseñen mucha Biblia. Yo quisiera que juntos mantuviéramos esto, que podamos enseñar la Biblia. Ahora hay preguntas acerca de la Biblia que suenan muy atractivas, pero que la Biblia no contesta. ¿Qué dice la Biblia sobre el 2024 o sobre el tercer milenio? Yo quiero decirte que no dice nada, ni te apures por buscar. Pero siempre nos gusta que la Biblia nos diga cosas que nos susurren al oído. Debemos conocerlas íntegramente, debemos discernirlas integralmente también. Debemos entender los principios y los objetivos, lo que quería decir el texto bíblico. Ellos, queriendo que Jesús pareciera un hereje, plantearon un caso hipotético y además exagerado, basado en la Biblia. Ojo, a veces nos gusta exagerar para justificar, y entonces no estamos discerniendo la Biblia integralmente o de manera íntegra. Sabemos lo de la ley del levirato, la conocemos muy bien. Indicaba que el hermano o pariente más cercano de un difunto sin hijos debía tomar por esposa a la viuda con el fin de levantar descendencia para protegerla de su desgracia social y económica en un mundo machista y cerrado. La razón de la ley del levirato no era tener esposos, como ellos están insinuando en su interpretación, sino proveer la seguridad a la viuda en medio de una sociedad injusta que menospreciaba a la mujer desvalida. Lo que ellos plantearon de quién sería mujer nada tenía que ver con la intención de la ley del levirato. Jesús señala que ellos no han entendido la razón de la ley del levirato
y que la usan para ridiculizar a quien no cree como ellos. Somos muy dados y nos gusta hacer ver ridículos a aquellos que no piensan como nosotros. Y hasta exageramos para que se vean mal. Es como cuando leemos un versículo que justifica nuestra actitud o punto de vista, lo hacemos absoluto con tal de no obedecer la intención del texto. Como aquel que dice que el diezmo no está en el Nuevo Testamento. Muchas de las ideas, muy dañinas por cierto, son de interpretaciones emanadas de un entendimiento parcial y convenenciero de la Escritura. Así que no solo debemos conocerla, sino buscar lo que en verdad quiere enseñar. Y por otro lado les dice que hay textos que deben ser entendidos como claves y que deben regir las creencias que adoptamos. Jesús usa un texto que es central en el origen del pueblo de Israel y en la fe en Jehová. Un texto, por cierto, de la Torá, a donde ellos siempre apelan para sus doctrinas. Para decirles que además de que no aceptan las otras partes de la Biblia, la conocen mal y la interpretan mal. Debemos entonces siempre discernir las Escrituras integralmente. Y por último, debemos apreciarlas en su integridad, en sus beneficios. Yo te voy a dar 2 claves hermenéuticas para que veas si tu interpretación es adecuada. No me hagas mucho caso, porque aquí entre nos, yo nunca tomé un curso de hermenéutica. Por ciertas circunstancias, pero después me puse a estudiar hermenéutica. No se apuren tampoco. Pero te voy a decir 2 claves, muy sencillas. Si tu interpretación te muestra la grandeza y misericordia de Dios, es una interpretación adecuada. Porque la Biblia nos dice cómo es Dios. Y luego nos dice cómo somos nosotros. Entonces, cuando tu interpretación te dice que nos dice que somos unos miserables pecadores, que debemos todo a Dios y a nuestro prójimo, seguro que estás interpretando bien la palabra de Dios. Sencillo. Es lo que está diciendo Jesús. Cuando tú interpretas la palabra en el sentido en el que fue escrita para beneficiar al prójimo, que es el sentido de la ley del liberato, entonces está bien interpretada. Pero si la interpretas en el sentido para beneficiarte, porque tal parece que lo que importa es tener mujeres, aún en la resurrección, una interpretación sumamente egoísta, cuando la palabra de Dios siempre es en beneficio del prójimo. Ahí se van 2 reglas de interpretación. No te exenta de tu curso de hermenéutica, pero al menos es una guía. Dios se revela por medio de la Biblia. En ella encontramos la mejor descripción de Dios, pero también la mejor descripción de nosotros mismos. Y la manera en que podemos relacionarnos con Él. Esto traerá seguridad en nuestra vida y experimentaremos el poder salvador de Dios, creador de la palabra, creador en nuestras vidas. Negar la resurrección sería negar que Dios fuera poderoso para dar vida en todos los sentidos. Por eso dice que están muy equivocados y además que no saben del poder de Dios. Ellos creen que la ley del levirato es para beneficio del género masculino, que era para beneficio y tener poder. Hay interpretaciones egoístas de la Biblia, que nos fascinan, por cierto. ¿Cuál debería ser entonces la guía para entender los pasajes de la Biblia? Ya adelanté un poco. El tercer principio que Jesús habla en el otro diálogo. Por favor, lean del versículo 28, lean con seguridad. Lo hicieron bien la primera vez, la segunda les faltó un poquito de seguridad, pero lean del 28 hasta el versículo, hasta donde acabe el pasaje, que acaba en el 34. Dice así la palabra de Dios.
Ya han pasado los fariseos con los herodianos y los saduceos. Ahora viene un intérprete de la ley, quizá uno de los fariseos también. Ahora, los fariseos eran el grupo que doctrinalmente estaba más acertado, dirían, o que más coincidía a Jesús en las cuestiones teológicas. El grupo que con sinceridad en su mayoría buscaba conocer la ley para obedecerla, a pie, juntillas. Solo que en su celo por la letra se habían olvidado de lo más esencial, el amor. En su afán de guardar toda la ley también, buscaban la manera de sintetizarla para poderla guardar más fácilmente. La determinación de los mandamientos grandes y pequeños no significaba, sin embargo, que unos fueran menos obligatorios que otros. Todos tenían la misma importancia. En esta ética que algunos llamarían atomizada, faltaba la visión sintética que orientase la vida del israelita. Mateo enfatiza también, si leen allá, que el amor es un resumen adecuado de toda la ley. Dominaba la opinión, por ejemplo, que el mandamiento más importante era guardar el sábado. Otros estudiosos habían establecido que la ley había 613 mandamientos, 365 negativos y 248 positivos. Pues era imposible saber cuál era el más importante. Así es de que con la respuesta Jesús nos dice que lo más importante para guardar, ¿sabes qué tiene que ver? Tiene que ver con las personas. Tiene que ver con amar a Dios totalmente. Usando un texto otra vez de la Torá, Jesús sintetiza la ley en un mandamiento que no tiene que ver con cosas, un mandamiento que no tiene que ver con creencias, un mandamiento que no tiene que ver con lugares, un mandamiento que no tiene que ver con tiempos, un mandamiento que tiene que ver con la persona de Dios mismo. Es amarle con todo lo que uno es. Jesús señala 4 instrumentos para encauzar el amor de Dios: corazón, alma, mente y fuerzas. Y aquí podríamos desarrollar un montón de cosas. Pero lo más importante es establecer una relación de amor total para con Dios. ¿Sabes? El amor no es mero sentimiento, es dirección e intención de vida. Y nuestra vida y nuestra intención ha de ser dirigida a Dios. Y ahí podríamos dejarlo. Porque cada uno de nosotros podría salir de aquí y decir, yo sí amo a Dios, ¿o no? ¿O no? ¿No diríamos nuestra intención, nuestra dirección está hacia Dios? Espérate, está la otra parte. Digamos la parte donde se nota si esa dirección y esa intención es en verdad a Dios. Porque el más importante mandamiento tiene que ver con personas. Una es Dios y donde se refleja es amor solidario al prójimo. La derivación natural y espontánea de amar totalmente a Dios será el amor solidario al prójimo. Los maestros de la ley habían sugerido que el prójimo era solo mi amigo, solo con quien me llevo bien, solo con quien hago química, solo con quien tengo afecto. No, el amor es dirección y sentido de vida solidario al prójimo, cualquiera que sea, pero sobre todo, como sea. No es solo quién es, sino cómo es. Dirección e intención de vida. Y nuestra vida ha de ser dirigida a otros. Había antes, ya no los hay, ya no los he visto, no sé, también ya no visito muchas tiendas donde venden esas cosas. Bueno, las librerías cristianas, a veces no visito mucho, debo visitar más, pero había las calcomanías que se ponían en el carro
y había una que decía D-O-Y. Doy. Dios primero, otros luego, yo después. Amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, dejarlo solamente así, una definición muy elegante, ¿no? Dirección e intención de vida. ¿Qué significa eso de manera concreta? Ahí te van algunas cuestiones muy prácticas de lo que es dirección e intención de vida en solidaridad con el prójimo. 1, y aquí sí me toca mucho a mí, escucha sin interrumpir. 2, habla sin acusar. 3, da sin escatimar. 4, contesta sin discutir. 5, comparte sin presumir. 6, disfruta sin quejarte. 7, confía sin titubear. 8, perdona sin castigar. 9, promete sin olvidar. Haciendo esto, lograrás que todos los que vengan a ti se vayan mejor y más felices, porque así serás la expresión viva de la bondad de Dios, su bondad en tu rostro, en tus ojos y en tu sonrisa. Y eso es lo central del reino de Dios, no estás lejos. Ahí está la esencia del reino de Dios. El intérprete expresa su acuerdo. Es el único lugar en los sinópticos en las que se dice que un religioso simpatizaba y coincidía con Jesús. En su enunciado de los 2 mandamientos, Jesús enfrenta a sus adversarios no solo con 2 textos de la ley, sino con la persona de Dios mismo y con la persona del prójimo. Y en el reino de Dios, todo gira en relación a esta premisa. Todo debe ser amor agradecido a Dios, expresado en amor solidario con el prójimo. Eso es vivir santamente. Lo central del reino no son lugares, no son tiempos, no son logros, no son sueños cumplidos. Es amor expresado en perdón, amor expresado en paciencia, expresado en contentamiento, expresado en lealtad, expresado en humildad, expresado en esmero, expresado en gratitud y en todo lo que ya sabemos. Aún en las controversias finales que lo llevaron a la cruz, Jesús nos deja 3 tesoros espirituales que deberíamos aquietar y vivir inspirados en el sufrimiento que Él unos días después iba a padecer. Lealtad a Dios basada en la formación bíblica y expresada en un amor amplio. Antes de morir, Jesús nos dejó estas verdades, sencillamente deben ser las prioritarias. Leales a Dios, basados en una formación bíblica, expresadas en amor al prójimo. Que Dios nos bendiga.